Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les venía diciendo, la agenda el día de hoy es discutir un poco el proceso en que se realizan los estudios, en que se hace usualmente investigación y se aprende acerca del mundo. Y luego ya vamos a pasar a trabajar con métodos tabulares, a aprender a hacer tablas para sintetizar información. Y lo digo porque ya hemos venido avanzando en los fundamentos de la estadística, ya hemos venido como trabajando con los conceptos fundamentales. Voy a decir que hemos trabajado con el concepto de de estadística descriptiva, de inferencia estadística, de qué es una muestra, de qué es una población, cuáles son las variables, cómo se pueden clasificar las variables. Hemos hablado acerca de la medición, hemos hablado acerca de las unidades de medida, en fin, como que ya tenemos todos los fundamentos necesarios para arrancar con nuestra formación técnica en el análisis de datos. Así que lo único que nos resta es como hacer una síntesis de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el proceso investigativo cuando quiero aprender acerca de alguna característica o de algún fenómeno que me interese. Entonces, la verdad es que es un proceso muy racional, es un proceso muy coherente, no, la verdad es que es muy lógico, eh, pero a pesar de ello, quisiera resaltar algunas características. Entonces, bueno, primero, todo esto ocurre, todo esto está enmarcado eh, bajo el supuesto o bajo la idea de que hay algo en el mundo, hay un fenómeno, eh, ya sea porque estoy en medio de un trabajo o porque estoy en medio de una investigación científica, en fin, acerca de lo cual yo quisiera aprender. Es decir, si no hay algo de interés sobre lo cual yo quisiera aprender, sobre cual yo quisiera disminuir mi incertidumbre, pues no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, cuando nosotros estemos en un proceso investigativo, cuando nosotros estemos en un estudio, lo primero que usted debe identificar y lo primero y el punto de partida sin el cual no hay nada en adelante son las preguntas de investigación, es identificar aquellas cuestiones sobre las cuales yo quiero disminuir la incertidumbre, es identificar aquellos aspectos del mundo sobre los cuales yo quiero aprender. Ese primer paso es muy obvio, pues claro, cómo voy a estudiar algo sin saber qué preguntas quiero responder? Pero muchas veces se omite o muchas veces no se le presta tanta atención porque eh, es como, porque la gente usualmente empieza con una base de datos, o sea, como que dice, uy, aquí tengo estos datos, empecemos a estudiar. No, es fundamental, es eh, imperante tener muy presente qué es ese aspecto del mundo sobre el que yo quiero investigar. Ahora, eh, ese primer paso usualmente toma bastante tiempo porque um, de ahí se va a desprender todo. Si uno no le dedica suficiente tiempo a ese primer paso, en realidad todo en adelante no va a funcionar. Y ese primer paso, pues, tiene en cuenta muchos otros aspectos que, pues claro, dice definir las preguntas de investigación, pero eso de definir las preguntas de investigación requiere haber leído o haberse informado o haber revisado la literatura disponible acerca de lo que me interesa, pues porque qué tal que alguien ya lo haya hecho y simplemente ya esté investigado y solo lo único que tengamos que hacer es leer el paper o leer el libro, leer el artículo donde ya está desarrollado todo, ¿no? Entonces, ese primer paso no es un paso de simplemente venga qué es lo que quiero hacer, sino que, o venga qué es lo que quiero responder, sino que es un paso, digamos, extenso en el que yo tengo que identificar, bueno, las preguntas, pero hacer la revisión de la literatura, ver si alguien ya ha trabajado en eso, ver si es posible trabajar en eso, bueno, en fin, los recursos disponibles para hacerlo, o sea, como que es todo un proceso
sin el cual no hay nada para dónde ir. Ahora, esas preguntas o ese estado del arte que usted definió en el primer paso, eh, le va a dar a usted el pie para formalmente decir o establecer cuáles son los objetivos de su investigación o de su estudio o de lo que sea que quiera aprender. Y es, claro, yo utilizo mucho la palabra investigación, pero a veces las personas tienen la idea de que investigación solamente es como en un ambiente de laboratorio científico o algo así, no. Eso puede ser en cualquier contexto donde usted quiera aprender algo de algún fenómeno, ¿no? No necesariamente tiene que ser un laboratorio, no puede ser un estudio de mercado, puede ser simplemente un análisis de datos común y corriente en un contexto, digamos, de oficina profesional. O sea, como que yo utilizo la palabra investigación, pero no quiere decir que tenga que ser con el típico escenario científico de laboratorio, no. Es cualquier escenario en el cual usted quiera aprender acerca de algo del mundo. Entonces, una vez usted tiene esas preguntas establecidas, pues eso es lo que le va a dar pie para establecer los objetivos. Y aquí en los objetivos, bueno, no voy a hacer como una discusión muy extensa, pues usualmente ustedes lo verán los que hagan alguna tesis o alguna cosa. Usualmente se escribe un objetivo general y ese objetivo general se desmenuza en unos 2 o máximo 3 objetivos específicos. Eh, y tienen que ser absolutamente concisos y precisos. Es decir, usted sabe que terminó su investigación, usted sabe que terminó su estudio, cuando usted tiene todos los elementos para responder esos objetivos. Y es fundamental definirlos como de manera muy precisa, muy elaborada, muy concisa, pues porque si no el interventor o el mismo investigador o la misma persona que está haciendo el estudio no va a saber si ya terminó o no terminó. Y en los ambientes de consultoría, eso es, yo creo que la parte donde usualmente hay muchas discusiones porque, y esto muy seguramente les va a pasar a muchos, porque, nada, un interventor o la persona que contrata el estudio, ya sea una empresa pública o el Estado, no va a darle el visto bueno de sus productos hasta que no estén todos los objetivos o todos los productos o todos los entregables listos que están asociados con los objetivos. Por eso es que en su vida profesional jamás se deje, jamás pase esto por alto y jamás lo vea como algo, sí, los objetivos, pues es lo que tenemos que hacer, pero usualmente los equipos de trabajo, sobre todo desde un punto de vista legal también, eh, hay que ponerle mucho cuidado porque si una compañía, usted como profesional o en fin, se compromete a mucho o no delimita bien los objetivos, eso puede ser una pesadilla. Entonces, esos objetivos y esas hipótesis son fundamentales definirlas de manera muy concreta, o sea, muy sucinta y de manera muy específica. No dejarlo abierto para nada, no dejarlo abierto a la interpretación, usar el vocabulario que es. Los objetivos siempre se redactan empezando con verbos, ¿no? Identificar tal cosa, medir tal cosa, cuantificar tal cosa, determinar tal cosa. Y usualmente toman, la verdad, usualmente toman 2 líneas, máximo 3 líneas en redactarse. Bueno, una vez ocurre eso, una vez ya eso, y estos 2 primeros pasos toman tiempo. Definir esos 2 primeros pasos toman un tiempo considerable y un equipo muy comprometido al respecto porque de ahí sale todo. Muy bien, una vez está definido eso, es importante definir cuál será la metodología del estudio en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿será que lo que yo voy a realizar o será que el estudio estará basado en un estudio observacional o en un estudio experimental? Y permítame, dedico unas cuantas palabras a esto. Esto no lo hemos trabajado en detalle y es bueno que lo hagamos en este momento. Quisiera hacer la diferencia entre 2 tipos de estudios. O sí, dos tipos de estudios o de investigaciones, si se quiere.
Por un lado están los estudios observacionales. Y por otro lado están los estudios experimentales. Si alguien tiene problemas viendo el tablero, mi letra, o necesita algo de más de tamaño, me puede decir, por favor. Muy bien. Entonces, es bueno establecer la diferencia porque el alcance de las conclusiones, el alcance de, del estudio en sí mismo, depende de en qué escenario esté usted trabajando. Entonces, permítame, le doy como las diferencias principales. En los estudios observacionales, como su nombre le indica, el profesional, el analista, el investigador simplemente se dedica a observar el mundo tal cual es. Es decir, simplemente observa lo que ocurre y el profesional, el analista, no tiene la capacidad de intervenir en el sistema que está estudiando, ya sea por cuestiones de recursos o simplemente ya sea porque no le interesa intervenir, eh, lo cual quiere decir que cuando vaya a obtener las conclusiones, cuando vaya a hacer el análisis de datos, cuando vaya a reportar sus resultados, esa persona únicamente puede reportar conclusiones en términos de relaciones, eh, um, en términos de relaciones y en términos de cuál es el comportamiento de las variables que está estudiando. Es decir, a diferencia de los estudios experimentales, donde el investigador, el profesional, tiene control sobre lo que está estudiando, en los estudios experimentales, esas personas pueden reportar resultados en términos de causalidad. Y permítame, le doy la diferencia entre estas dos con un par de ejemplos para que usted se familiarice mejor y entienda bien la diferencia. En un estudio experimental, el investigador tiene los recursos y tiene la capacidad de, por ejemplo, asignar los individuos a un control y a un tratamiento. Entonces, como el experimentador, como el investigador, el analista, tiene esa capacidad de definir, bueno, cuál es el control, cuál es el tratamiento, cuáles individuos van al control, cuáles individuos van al tratamiento. Obviamente eso se hace de manera aleatoria para no generar sesgos sistemáticos. Entonces, el investigador en ese sentido tiene la potestad, tiene la libertad de eh, um, establecer relaciones de causa y efecto. Ese es como aquí el término clave, causa-efecto. ¿Por qué? Porque como el mismo investigador, el mismo experimentador, delimitó cuál era el control, delimitó cuáles eran los tratamientos, tuvo la capacidad de asignar aleatoriamente a los individuos a cada uno de esos grupos. Al finalizar el estudio, va a poder concluir si ciertos factores afectan o no una determinada característica, contrario a los estudios observacionales. En los estudios observacionales, el analista no puede hacer eso. No puede, ya sea porque no quiere o no tiene los recursos, pero simplemente observa. Entonces, estudios observacionales, la verdad es que son casi que la mayoría en el sentido que no todo el mundo tiene la capacidad de operar en el sistema. Por ejemplo, si uno está estudiando el comportamiento de la divisa, del dólar, pues uno no puede simplemente decir, bueno, a estos países los voy a asignar a un control y a estos tratamientos y a estos otros a un tratamiento específico en términos de la economía. No, pues porque el mundo no se puede controlar de cierta forma, ¿sí? Y entonces los investigadores lo único que hacen es observar lo que está ocurriendo con el fenómeno de interés de acuerdo a lo que va pasando. Contrario en los estudios experimentales donde sí hay esa capacidad
tanto logística como de recursos para poder hacer el experimento, para poder hacer el estudio. Entonces, en los estudios observacionales, uno no puede decir, ah, bueno, mire que este factor causa este otro, ¿no? Uno puede decir que hay una relación entre, o hay una relación entre. Si alguien quiere establecer causalidades, si alguien quiere establecer, digamos, impactos en términos de qué es lo que pasa con una característica de interés dada una condición, necesariamente tiene que tener control sobre lo que está probando. Entonces, en el tercer paso, cuando uno está definiendo la metodología, pues bueno, uno tiene que decir, ¿será que me voy a ir con un estudio observacional? Es decir, simplemente me voy a dedicar a observar lo que está pasando en el mundo sin intervenir y luego hacer todos mis análisis basados en lo que encontré. Eso tiene la limitación de que obviamente no puedo establecer relaciones de causa-efecto, sino simplemente relaciones entre las características. ¿O será que tengo los recursos o me interesa o necesito obligatoriamente hacer un experimento? En fin, también tengo que definir cuáles van a ser los métodos de análisis, también tengo que revisar toda la literatura disponible para ver si alguien lo ha intentado hacer y ver cómo lo ha hecho para ver si lo implemento, en términos, qué voy a hacer en términos computacionales y qué voy a hacer en términos matemáticos o en términos estadísticos para poder llevar a cabo el análisis, en fin, cómo voy a llevar a la investigación, no solo desde un punto de vista técnico y científico, sino todo, ¿no? Logístico, cómo voy a recoger los datos. ¿Será que los datos los voy a recoger yo mismo por medio de un experimento o simplemente voy a recurrir a fuentes de información externa como, no sé, el Banco de la República o el DANE o el Estado o alguna compañía privada para poder hacer el análisis? En fin, como que ahí uno tiene que establecer muy rigurosamente la forma, eh, el método, en que voy a llevar a cabo mi estudio, mi análisis de datos en particular. Ahora, um, estos primeros tres pasos en los cursos o en las asignaturas que tienen que son muy técnicas como esta, tengo un comentario en el chat, ya lo voy a leer, eh, a veces se pasa un poco por alto porque uno se dedica muchas veces a la parte técnica y computacional del análisis de datos, pues porque uno quiere que ustedes como profesionales sean muy buenos haciendo los análisis y haciendo como, y que tengan todas las herramientas para poder llevar a cabo los estudios. Pero, pero estos tres primeros pasos son tan o más importantes que el análisis de datos en sí mismo. En todas las consultorías en las que yo he tenido que participar o en las que yo me he involucrado de alguna manera, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer algún operativo de campo, antes de realizar un experimento, antes de solicitar la financiación, antes de hacer cualquier cosa, hay discusiones de meses definiendo estos tres puntos. A veces toca hacerlo muy rápido y como de manera muy intensa porque la consultoría toca hacerla ya, pero sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Entonces, mi invitación es a que, claro, nosotros en el curso, aquí en estadística, en estadística y probabilidades, pues vamos a dedicarnos mucho a, sí, al análisis de datos y a las herramientas computacionales y a las matemáticas y a la estadística. Pero esa parte en la que usted define cómo va a hacer las cosas, cuál es el alcance de su investigación, si es un estudio observacional o es un experimento, o la revisión de la literatura, o las preguntas o los objetivos, sin eso no hay nada, mejor dicho, sin eso no hay nada. Es decir, sin eso no tiene sentido todo lo que vamos a hacer en el curso. Aquí en el chat, Daniel hace un aporte importante, dice las técnicas de los instrumentos, claro, eso va en la metodología. ¿Será que voy a aplicar un cuestionario? ¿Será que voy a utilizar un instrumento de medición con qué calibración o con qué unidades? En fin, ¿cómo voy a medir las variables? ¿Será que en unidades, será que voy a utilizar el sistema métrico internacional o voy a utilizar, bueno, como que toda esa parte es fundamental definirla y obviamente en los ejemplos y en los casos de estudio que nosotros vayamos a hacer en el curso,
Yo les voy a dar algunos objetivos y les voy a dar como algunos lineamientos en ese sentido, pero la verdad palidecen de importancia porque nosotros aquí en los ejemplos pues tenemos tiempo muy limitado, ¿no? Entonces, en los ejemplos que nosotros hagamos en clase, pues yo les doy los objetivos y les doy como la metodología y demás, pero de manera muy sucinta y muy rápida, pero, y palidece de importancia en comparación a lo que es en un caso real, en una consultoría o en una investigación, eh, digamos, profesional. Muy bien. Entonces, mi gran primer mensaje de llevar a casa hoy es, cuando usted esté en su vida profesional, cuando usted esté ejerciendo, eh, no se ponga a, digamos que el análisis de datos es lo segundo. Lo primero son estos primeros tres pasos. Ya el análisis de datos es como, es como el derivado de, es como el derivado de todo este proceso. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, en el doctorado vi un caso de una compañera que dedicó más de un año a hacer su investigación, y por una falla en la revisión de la literatura, encontró al final que otro equipo en otra universidad ya lo había hecho, por ejemplo. Y obviamente, pues, imagínense, para su investigación, pues eso o sea, tuvo bastantes problemas, pues, porque ya lo que ella había propuesto como investigación lo habían desarrollado otro equipo de personas en otra universidad allá en Estados Unidos y pues eso le quita pues mérito a su research, ¿no? Em, He visto también casos de equipos de consultoría donde por falta de definir bien los objetivos, al final cuando se van a entregar las conclusiones, la empresa que contrata la consultoría dice, pero pues es que esto no es exactamente lo que pedimos. Nosotros pedimos fue tal otra cosa. También he visto casos donde por falta de la definición de los objetivos y de la metodología, el interventor simplemente no firma el visto bueno, porque no está de acuerdo, o no se ha entregado lo que se requirió. Eh, y un profesor me decía hace muchos años, mire, una buena manera de definir los objetivos y la metodología, por ejemplo, es eh, imagínese en el momento en que usted esté escribiendo su reporte o su producto, o esté haciéndole la presentación a los que lo contrataron para hacer la consultoría o su trabajo, e imagínese las tablas, los gráficos, o las cifras o los índices o las probabilidades que usted quiere reportarles para poder responder lo que ellos quieren. Entonces, imagínese en ese momento en el que usted va a presentar sus resultados para ver si eso es lo que ellos quieren escuchar o no. Y con base en eso, y con base en esas tablas y con esos gráficos y con esas mediciones que usted piensa que tiene que reportar, ahí ya puede escribir los objetivos y la metodología. Entonces, fundamental. Entonces, yo sé que he hecho mucha énfasis y lo he repetido eh, 3 o 4 veces ya, pero sin eso no hay nada. Bueno, dicho eso, eh, pues viene la parte, digamos, un poco más entretenida, si se quiere, o la parte más técnicamente más, digamos, exigente, que es la del análisis de datos. Entonces, en el análisis de datos, pues ahí es cuando usted va a aplicar casi que todos los contenidos del curso que vamos a ver, en el sentido que es cuando vamos a coger las bases de datos, las vamos a sí, a trabajar, yo la digo en términos coloquiales, las vamos a maciar, o sea, las vamos a estar manipulando y las vamos a estar, digamos, haciéndole todo el tratamiento estadístico y matemático para poder extraer la información de las bases. Aquí es cuando caen todas las técnicas computacionales, todas las fórmulas matemáticas, todas las técnicas estadísticas, pues para poder eh, extraer la información y poder, digamos, entender qué me dicen los datos acerca del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, en esta parte no quisiera detenerme mucho porque es básicamente todo lo que vamos a hacer en el curso. En los resultados, pues claro, pues alguien me puede decir, pues fácil, sí, reportar los resultados. Y sí,
Pero entonces aquí yo quisiera hacer énfasis en unas tres cosas que a veces a los profesionales y sobre todo a las personas que son como muy técnicas se pasan por alto. Y es, mire, eh, escribir bien, eh, um, tener una buena expresión oral, tener una buena redacción, obviamente la ortografía y todas esas cosas menores, pues no menores, que son muy importantes, pero que son, digamos, obvias, son fundamentales en este punto. No le sirve a usted absolutamente de nada ser un mago con el computador y un mago con la estadística o las matemáticas o cualquier cosa que usted se vaya a dedicar en su vida profesional. Si usted no sabe expresar o no sabe vender o no sabe, digamos, comunicar sus hallazgos o comunicar lo que usted hace. Y eso es algo en lo que creo que es bueno que todo profesional haga mucha énfasis. Um, y lo digo porque al comienzo de mi vida profesional, eso fue una falla que yo tuve mucho en muchos sentidos, desde por ejemplo, el inglés como segunda lengua, pues porque yo hice mi doctorado en Estados Unidos y me costó bastante trabajo adaptarme en algún sentido, hasta en las empresas o en las consultorías donde uno eh, tiene que mostrar sus productos y venderlos y mostrar que son importantes y cómo decírselos a una audiencia donde está, por ejemplo, los duros que contrataron la consultoría que tienen apenas 10 minutos para recibir la información porque ya tienen otras 1000 reuniones. Entonces, esa parte, créame que es fundamental porque si usted no comunica bien los resultados, si usted no hace unos gráficos o unas tablas o reporta las cifras de manera perfecta en términos de que cualquier persona de cualquier nivel las pueda entender y de manera muy asertiva y muy efectiva, todo lo que haga, pues, nada, no tiene gracia. Mm, y pues obviamente también está la parte ética de reportarlo todo, ¿no? No solamente los resultados positivos, sino los resultados negativos también. ¿En qué sentido? En que eh, si, por ejemplo, uno está haciendo un experimento para ver si un medicamento o para ver si cierto tratamiento tiene un efecto positivo sobre alguna resistencia de un material o para ver si, o para determinar la opinión de un grupo de personas, pero si los resultados indican hallazgos que no favorecen a la empresa que lo contrató o al Estado, o en fin, pues hay que reportarlos igual. O sea, uno no por nada del mundo debe jugar con eso. Um, y es difícil a veces porque a veces uno está como conectado a un mundo donde hay como mucho de por medio en términos de financiación, en términos de prestigio, en términos pues de la empresa misma. Entonces es bueno saberlo manejar muy bien porque estoy seguro que en algún momento ustedes se van a tener que enfrentar a decisiones éticas de ese sentido. Um, y pasan en el mundo. A veces las personas, los investigadores o los analistas o los profesionales, por esas cuestiones, sobre todo donde hay como asuntos de poder o de dinero involucrados dependiendo de los resultados, y se ve en todo lado, desde encuestas políticas o estudios de percepción hasta experimentos donde se está evaluando la efectividad de un tratamiento, eh, no se hacen de manera, digamos, como el rigor científico lo permite. Entonces, mi llamado es a que usted como profesional jamás, jamás, y repito, jamás caiga en alguna cosa que no deba hacer. Y usted lo va a saber en su momento. Es decir, usted en su momento, y yo creo que usted lo sabe en su día a día con ciertas cositas de su mundo en particular, ahorita como estudiante, cuando algo está bien y cuando algo está mal. Entonces, mi punto es, nunca juegue con los resultados. Nunca. Yo sé que es obvio, yo sé que es, digamos, algo natural, pero créame, cuando sienta las presiones y cuando sienta el rigor de la vida profesional,
se acordará de mí. Y bueno, y en últimas, las conclusiones, que es cuando uno básicamente reporta los resultados, pero claro, uno no puede redactar conclusiones si antes, eh, sin tener unos objetivos perfectamente redactados, ¿no? Y en estas conclusiones uno, además de reportar como sus hallazgos, pues también va a poner como recomendaciones de cómo hacer las cosas mejor en el futuro, o sea, cuáles son las experiencias que se ganaron a través de todo el trabajo y qué se podría hacer mejor en el futuro o qué se puede o qué investigación futura tiene lugar dados los resultados, dados los hallazgos que nosotros obtuvimos. Listo. Entonces, este es como el, este es como el resumen o la síntesis de cómo realizar un proceso de investigación. Y si usted quiere, como en mi libro, en el capítulo 1, pues hay como una descripción bien detallada, sobre todo al final del capítulo, de todo esto que le acabo de comentar. Eh, yo creo que es muy de sentido común. Yo creo que todo lo que he dicho no es, digamos, nuevo ni tiene como nada raro. Em, lo que yo sí les insisto es en el rigor y en su capacidad tanto ética como técnica para poderlo hacer. Am, y nada, entonces yo creo que esa parte la teníamos pendiente de la clase pasada y ya con eso cerramos como la parte de los fundamentos de lo que vamos a llevar a cabo durante el curso. Bueno, en este punto quisiera parar un segundo para ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta y si no seguimos. Bueno, aquí tengo un comentario. Tengo varios, de hecho. Ah, bueno, al parecer todo está claro. Muy bien, súper. Entonces, perfecto. Entonces, hoy, en esta siguiente sección, antes de irnos a un mini break, lo que quisiera es que empezáramos a trabajar un poco aspectos más técnicos de cómo se hacen el análisis de datos. Ok, tengo aquí una pregunta. Rosángela me dice que la idea de una hipótesis no le queda clara. Ah, ok, perfecto. Am, voy a tratar de dar un ejemplo relacionado con una hipótesis, Rosángela, para estar como alineados. Eh, cerré el documento, un segundo. Voy a abrir aquí, voy a, voy a abrir otra vez el documento de introducción, que lo había cerrado. Entonces, es una buena, Rosángela dice otro comentario y dice que es que, ¿cómo hablar de algo que aún uno no sabe, que alguno todavía está estudiando? Es un buen punto. Pero permíteme, te doy una idea al respecto, un ejemplo al respecto como para fijar el concepto. Nosotros, voy a decir dos cosas. Primero, nosotros en el curso, sobre todo al final, vamos a trabajar un tema en inferencia estadística que se llama pruebas de hipótesis y consiste en cómo utilizar los datos para tomar una decisión en algún u otro sentido acerca de una población. Entonces, primero eso. Segundo, voy a darte dos ejemplos muy coloquiales para que tú te des una idea de cómo puede hablar uno de algo que aún no sabe. Y voy a dar dos. El primero es uno que me gusta dar mucho y es uno muy diciente y es, en un caso, digamos, penal o judicial, cuando una persona está imputada en un proceso o lo llevan o lo llevan a juicio por un proceso, por alguna cuestión particular, claro, uno en ese punto uno no sabe qué está pasando, es decir, uno no sabe qué pasó y precisamente va a realizar un estudio al respecto, pero eso no impide que uno pueda hacer hipótesis. En ese caso, la hipótesis de entrada, cuando una persona entra a un juicio, es que el acusado es inocente, ¿no?
en nuestro sistema judicial ese es como el, el punto de referencia para llevar a cabo todo el proceso. El acusado es inocente. Entonces, fíjate que tú no sabes qué hizo la persona, uno no sabe qué fue lo que pasó, pero esa es la hipótesis de entrada sobre la cual uno tiene que recoger evidencia, ¿no? Muy bien. Ejemplo número 2. Si yo estoy testeando la efectividad de un tratamiento, ya sea para una condición física o para una condición de un material o una condición de un tratamiento, pues en cualquier escenario, eh, usualmente, bueno, usualmente no siempre, la hipótesis de entrada es que el tratamiento no es efectivo respecto a lo que está estandarizado ya en el sistema. Es decir, eh, di tú que alguien en un laboratorio está desarrollando un medicamento para condiciones cardíacas de alguna forma, o bueno, o cualquier enfermedad, no importa cuál. Pues obviamente ya hay algunos tratamientos que han sido aprobados y han sido, digamos, testeados y que ya tienen como cierta popularidad. Entonces, cuando alguien está desarrollando un nuevo tratamiento, la hipótesis de entrada es que el tratamiento no es efectivo. Y entonces en lo que se hace el estudio es en recoger toda la evidencia para ver si existe o no la posibilidad de establecer si lo es, eh, para poderlo comercializar, por ejemplo. Alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿cómo así que ese es el punto de partida? Eh, ¿Por qué no puedo decir que mi punto de partida es que el tratamiento sí es efectivo? Imagínese el problema de de establecer ese como el punto de partida. Imagínese el problema de decir, desarrollé una vacuna contra el COVID-19, entonces mi punto de partida es que sí es efectivo. No, el punto de partida es que no lo es, porque la idea es recoger toda la evidencia a través de los experimentos, a través de los estudios clínicos, de si efectivamente eso vale la pena ponerlo a disposición del mundo. Es decir, la ciencia es muy conservadora en ese sentido. Lo mismo que con el juicio. Imagínense que la hipótesis de entrada es que es culpable. No. Entonces, a eso hago referencia con las hipótesis. Claramente, todo eso depende del caso, todo eso depende del estudio, todo eso depende de la línea de investigación, todo eso depende eh, del presupuesto, de lo que uno quiera hacer, pero digamos que esa es como la idea general. Bueno, siempre que tengan esas inquietudes o necesitan ejemplos, mmm, me pueden decir. Listo. Ah, cerré el documento que no era, perdón. Entonces, vamos a arrancar con, en este momento, trabajar métodos tabulares para el análisis de datos. Eh, o sea, literalmente hacer tablas, punto. Entonces, en este punto hay dos cosas muy importantes que quisiera decir. Y es, muchas veces las cosas más simples y las cosas más sencillas son las más relevantes. Nadie, ningún profesional, yo creo que de cualquier área, puede llamarse profesional si no sabe cómo interpretar o cómo elaborar tablas o cómo elaborar algunos gráficos eh, relacionados con el análisis de datos. Eso es como no saber qué es el promedio, por ejemplo. Y de hecho, cuando empecemos a trabajar las medidas estadísticas, yo voy a hacer mucho énfasis en muchas cosas que estoy seguro que se va a sorprender, porque son cosas tan simples que a veces las personas, siendo profesionales, ni siquiera saben qué son. Entonces, las tablas son una de esas cosas. Entonces, en este módulo, en esta parte en esta primera parte del curso, lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con tablas. El nombre técnico es tablas de frecuencias. Estoy seguro que, bueno, por lo menos a mí me tocó hace demasiados años en el colegio trabajar con este tipo de instrumentos.
Pero nosotros lo vamos a volver a hacer aquí y lo vamos a rigorizar. Y va a ser chévere hacerlo en varios sentidos. El primero es que, mire, vamos a tener la oportunidad perfecta para utilizar una técnica simple en contextos reales y ver cómo utilizarla bien. Mm, Estoy seguro que en su vida profesional siempre lo va a hacer y ni siquiera en su vida profesional. O sea, no sé, uno siempre ve en los noticieros, en los periódicos, en los libros, tablas y gráficos todo el tiempo. Entonces vamos a hacerlos perfectos y aprenderlos a, a trabajar. Um, y lo siguiente es que nos da el pie perfecto para empezar a estudiar las herramientas computacionales que vamos a trabajar durante el curso. Es decir, ya con esto, como vamos a trabajar con bases de datos que a mano nunca vamos a poder hacer porque nos consumiría demasiado tiempo, pues vamos a aprenderlo a hacer. O sea, esto nos va a dar la excusa perfecta para empezar a programar o dar los inicios de programación, si se quiere. Pues este no es un curso de lenguajes de programación, ni de algorítmica, ni de nada de eso, pero lo que a mí sí me gusta es que todos los estudiantes que yo tengan el valor agregado como profesionales de tener esas herramientas. Entonces, usted va a salir a competir en el mercado con muchos otros ingenieros, con muchos otros economistas, con muchos otros administradores, biólogos, en fin, aquí hay gente de muchas carreras. Ah, y yo quisiera darles como valor agregado en varias cositas que, dado su ejercicio profesional, no les hacen mucho énfasis. Uno de ellos es esto de la programación. Otra cosa, lo cual siempre le digo a mis estudiantes, tienen que ponerle mucho cuidado, además de la programación, es el inglés. En fin, todas esas cositas que lo van a poner encima de cualquier otro profesional con el que usted tenga que competir en algún momento. Entonces, la intención detrás de este primer módulo es esa, como empezar a trabajar con técnicas sencillas como las tablas y empezar como a programar. Bueno, entonces demos algunos puntos iniciales acerca de lo que vamos a hacer. Lo de las tablas, aquí tengo un errorcito, un typo, lo tengo que corregir. Lo de las tablas son métodos muy simples y constituyen una herramienta muy sencilla para describir variables. Entonces, todo esto va a estar enmarcado dentro de la estadística descriptiva, no inferencial, descriptiva. O sea que yo básicamente le puedo dar una base de datos relacionada con una muestra o con una población, no importa. Eh, y lo único que usted va a decirme es lo que hay en esta base de datos es tal cosa. Es decir, aquí usted no va a extrapolar, no va a hacer inferencia, no. Usted simplemente me va a decir lo que hay, describir, caracterizar. Lo que está ocurriendo en esta base de datos es tal. Entonces, estadística descriptiva al 100%. Muchas veces, la mayoría, si no es que todas, pues vamos a trabajar con datos asociados con muestras, porque pues datos censales, además de que pueden ser muy masivos, pues no están disponibles la mayoría de las veces. Entonces, casi siempre vamos a trabajar con bases de datos asociados con muestras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Describir lo que está pasando en esa muestra. Punto. Yo no quiero, con base en la muestra, decir si qué está pasando en la población o no. Solamente lo que está pasando en la muestra, lo que está pasando en esa base de datos. Mm, Algo muy chévere es que vamos a tener la oportunidad, vamos a tener las herramientas para poder identificar patrones o para poder identificar las características más relevantes de lo que está ocurriendo con las variables. Entonces, nada, vamos a poder decir, bueno, cuáles son los valores más frecuentes, los menos frecuentes, cuáles son los valores de alguna forma más relevantes, en fin, como poder identificar tendencias, poder identificar patrones. Claramente, las tablas son un primer paso, ¿no? Después vamos a dar otro pasito adicional y es hacer visualizaciones. Pero bueno, vamos por partes, vamos por partes. Esto de las tablas es como el gran primer punto. Y yo creo que ya en este tema vamos a poder empezar vamos a poder empezar eh, a utilizar
Pues todos los conceptos que ya hicimos en nuestra parte de la revisión de la inferencia, de los fundamentos de la estadística. ¿Por qué? Pues porque ya dependiendo del tipo de variable, dependiendo de la escala de medición, dependiendo de cómo sea el rasgo, la característica que estemos estudiando, pues estos métodos tabulares van a aplicar o no. Es decir, vamos a ver cómo la escala de medición puede ser determinante para utilizar una tabla o otro tipo de tabla u otro tipo de técnica estadística para poderla analizar. Porque, por ejemplo, si usted tuviera una variable que tiene demasiadas categorías, digamos 20 categorías, pues hacer una tabla para las 20 categorías resulta más bien inapropiado porque eso no resume, eso no describe, sino que complica el asunto. Entonces vamos a aprender a ver en qué momentos esto de las tablas es la mejor opción, o bueno, o aprenderlas a utilizar de forma que sean la mejor opción. Bueno, eh, entonces, antes de irnos a nuestro mini break, quisiera como que dejáramos claro en qué escenario vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que es el caso a una vía de clasificación. Vamos a empezar a trabajar con tablas, vamos a empezar a diseñar tablas donde únicamente tenemos una característica, una variable. Inmediatamente aquí alguien me dice, pero Juan Camilo, pues las bases de datos usualmente tienen más de una variable, tienen 2, 3, 5, 10, 20 variables. Claro, vamos a empezar por pasos, ¿no? Imagínese, digamos que pedagógicamente no tiene sentido empezar a analizar bases de datos con simultáneamente 10 variables, pues porque si usted está empezando a programar o está empezando apenas a entender esto de la estadística, pues empecemos por lo más fácil, ¿no? Y si usted entiende lo más fácil, créame que los casos más difíciles pues ya van a ser más sencillos. Entonces, varias cosas. Lo primero es que usualmente, usualmente, y esto quisiera como que tuviéramos la notación muy clara, usualmente yo acostumbro a denominar con la letra mayúscula X la variable objeto de estudio, como así la letra como imprenta, como mayúscula. Pues. La X podría ser, voy a dar un ejemplo, simplemente, la X simplemente podría ser la temperatura eh, y entre paréntesis voy a poner en grados centígrados. Listo. Entonces, la X mayúscula hace referencia a la característica, hace referencia a la variable que yo voy a trabajar. Eh, si usted quiere pensar en otras variables más acordes a su ejercicio profesional, como de pronto un Producto Interno Bruto, de pronto como, no sé, un peso, una condición médica, una opinión o algo así, hágale. Esto es simplemente un ejemplo. Ahora, lo que yo quiero que usted tenga en mente es que una cosa es la variable y otra cosa son los datos asociados a la variable, ¿no? Entonces, usualmente lo que va a pasar es que yo le voy a entregar, bueno, esto va a ocurrir a medida que vayamos avanzando en el curso, yo le voy a entregar a ustedes una lista. O sea, como si quiere, imagínenselo como un archivo de texto plano o un archivo de Excel o un archivo CSV o, bueno, en fin, donde eh, va a tener usted los datos. Una cosa es la variable y otra cosa son los datos asociados con esa variable. Entonces, pues eso puede ser un archivo de texto, un archivo TXT, eso puede ser un archivo CSV, que es un archivo de texto donde los valores están separados por comas, o puede ser un archivo de Excel, XLSX. Entonces, como, bueno, cualquier formato. En ese archivo, usualmente lo que va a ocurrir es que usted va a tener una lista de valores. Esa lista de valores yo la simbolizo ahí, ¿no? X1, coma, X2, coma, bueno, bla, 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 hasta XN minúscula. Entonces estamos trabajando con una muestra. Entonces, X1 es el valor de la temperatura. Fíjese que esta es una letra minúscula, ¿no? Entonces, este X1 lo que representa es el valor de la temperatura, el valor de la observación en el primer individuo. X2 significa el valor de la observación en el segundo individuo, bueno, etcétera, etcétera. Ojo,
Acuérdese que cuando yo digo individuo, no es persona, ¿no? Puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser un material, puede ser un producto, lo que sea. Y estos valorcitos son los que van a estar registrados en la base de datos. Entonces, usualmente lo que va a pasar es que la primera columna, por ejemplo, va a ser esa X, y entonces aquí va usualmente yo pongo temperatura o pongo un nombre cortico, y aquí en una lista hacia abajo van a estar todos los valorcitos. Bla, 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 hasta XN. Esto es una X. Ajá. Entonces, la primera fila hace referencia al título de las variables. Entonces, aquí vienen los títulos, vienen se llaman así las llaves, y ya después vienen los registros. Y cada columna hace referencia a una variable, ¿no? Luego va a venir otra variable, luego otra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos a arrancar con una sola variable. Juan Camilo, ¿me toca utilizar la letra X? No. Si le gusta más la Y, si le gusta más la W, si le gusta más la Z, en fin. Pero la costumbre es usarla. En mi libro yo utilizo la X todo el tiempo. Entonces, mensaje. Letra imprenta, la característica, la variable, el rasgo, letras minúsculas, los valores asociados con. Entonces, imagine, estos ya son los datos. Estos ya son los datos propiamente dichos. Estos datos, recuerde, provienen de fuentes externas de información que ya los han recogido por usted. Diga usted Banco de la República, diga usted un laboratorio, diga usted de una empresa particular, en fin. O son datos que usted va a obtener porque usted mismo va a hacer la encuesta, o usted mismo va a hacer el experimento, o usted mismo va a hacer el proceso de recolección. Bueno, claramente, pues por cosas de tiempo y porque todos tenemos ejercicios profesionales tan distintos que no nos daría el curso para hacer experimentos o estudios observacionales, pues la mayoría de las veces yo les voy a dar los datos ya recogidos. O sea, yo voy a utilizar fuentes externas de información donde ya alguien tomó los datos por nosotros. Bueno. Eh, entonces, muy importante, cuando ustedes vean esa lista de valores, ese conjunto de datos, así como uno por uno, eh, es porque usted tiene todos los valores sin agrupar. Esos son los valores sin agrupar. O sea, son los datos de la variable sin agrupar. ¿Por qué? Porque tiene los daticos uno por uno de lo que le dijo cada individuo. Eso usualmente yo lo llamo en la literatura, en los libros, sí, en los documentos que usted vea, usualmente a esos datos así los llaman a veces, bueno, así, datos sin agrupar es una opción. Obviamente si existen datos sin agrupar, existen datos agrupados, pues los vamos a hacer cuando ya tengamos las tablas, obviamente. A veces yo los llamo así datos brutos. Y la expresión en inglés es raw data, ¿no? Y a veces me gusta dar como estas expresiones en inglés, pues porque muy seguramente usted se va a ver enfrentado a hacer muchas lecturas en ese sentido, no solo en este curso, sino en sus otras materias o en cualquier otro momento. Bueno, eh, ok, ese va a ser como el punto de partida. Ahora, no olvide, nosotros vamos a utilizar N para el tamaño de la muestra, es el número de casos objeto de estudio. Rara vez vamos a hacer una población. Vamos a trabajar con una población. Entonces, vamos a trabajar con datos muestrales usualmente. Y la idea es tomar esos datos y poderlos asignar a las categorías de la variable que estamos estudiando. Entonces, claro, una cosa, y quisiera hacer aquí una diferenciación muy importante, una cosa son los datos, una cosa es lo que me responde cada individuo, y otra cosa son las posibles categorías de las variables. Entonces, simplemente por darle un ejemplo, aquí con este casito de la temperatura, piense en que
la temperatura no la vamos a medir no la vamos a medir en grados centígrados. O bueno, o la podríamos medir en grados centígrados, pero en últimas, lo que yo voy a registrar es, lo que voy a registrar yo es tres valores, tres niveles. Y lo voy a hacer en esta forma. Voy a registrar los valores en términos de temperaturas bajas, medias y altas. Entonces, la variable de interés va a ser la temperatura, pero con mi equipo temático, con mi equipo experto en el estudio, decidimos que la mejor forma de registrar la variable no era simplemente el valor que me arrojaba el instrumento de medición, sino simplemente dar una categorización de si es baja, media o alta. Entonces, inmediatamente la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir bajo? Entre 0 y 10, entre 0 y 20, ¿qué quiere decir medio? Entre 30 y 50, bueno. Entonces, esas son las discusiones que yo les mencionaba, hay que hacerse de manera muy explícita y muy elaborada en la metodología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo mida, voy a poder dar los resultados, ¿no? Entonces, esa discusión la lleva a cabo el equipo que lleva a cabo el estudio. Y bueno, de alguna forma ellos dicen baja va a ser entre 0 y 30, luego media entre 30 y 50 y alta en adelante, por decir cualquier cosa. Pero obviamente esa es una discusión larguísima que hay que tener para saber cómo voy a reportar mis resultados. Entonces la temperatura básicamente simplemente va a ser la temperatura en estos niveles. Entonces aquí le voy a tachar el grado centígrados. Simplemente, es más, no lo voy a tachar, simplemente lo voy a borrar porque voy a reportar la temperatura en esos niveles. Listo. Entonces, así la temperatura, pues usted ya sabe que es una variable de tipo cualitativo, medida en una escala de medición ordinal, ¿no? Listo. Ahora, cada uno de estos daticos, pues ya son los datos, ya es lo que yo observé en mi experimento, en mi estudio, ¿no? Entonces, el X1 podría ser, por ejemplo, bajo va a ser 1, medio va a ser 2 y alto va a ser 3. Entonces, este es 2, este es 1, este es 2, bla, 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 bla. Este es 1 otra vez. ¿Listo? Entonces, una cosa son las categorías que puede asumir la variable y otra cosa son los datos, ¿no? Entonces, obviamente en los datos puede haber un montón de 2, un montón de 1 y un montón de 3. No sé. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, una cosa son los valores, los datos, y otra las posibles categorías. Entonces, el número de categorías lo vamos a denotar con la letra M, el número de clases, el número de categorías. Entonces, una cosa es el tamaño de la muestra y otra cosa el número de categorías. Muy bien. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, ese va a ser nuestro, nuestro punto de partida para ver cómo tratamos estos datos para poder extraerles la información que ellos conllevan. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos un break de 5 minutos y, y continuamos. Bueno, entonces estamos en un caso donde tenemos unos datos, imagínense 100 datos, 200 datos, 1000 datos, de hecho esos van a ser los tamaños con los que vamos a trabajar, asociados con una variable que puede tener 3 categorías, 5 categorías, en fin. Y en términos de notación, recuerde que tenemos n minúscula para el tamaño de la muestra, para el número de casos de estudio, y m minúscula para el número de clases asociados con la variable con la que estamos trabajando. Entonces, ahí, ya este es un primer ejemplo, de una discusión muy grande que no hemos tenido, y es, cuando hagamos los casos de estudio, pues el número de clases hay que definirlos muy bien. O sea,
¿cómo voy a medir la variable? ¿Bajo, medio o alto? ¿O simplemente voy a definirlo en 4 niveles? Bueno, o en 5 niveles. En fin, la medición hace parte fundamental de la discusión de eh, cómo llevar a cabo el estudio. Pero bueno, en este caso vamos a arrancar a trabajar como si eso ya estuviera hecho. Muy bien. Entonces, cuando estemos trabajando con tablas, yo creo que lo más natural de hacer, y es lo que hace cualquier persona, inclusive que no tenga formación de profesional, es, bueno, de todas esas datos que nosotros tenemos, eh, si yo quiero extraer la información de la base, imagínese que usted está en este archivo de texto o en este archivo de Excel, usted tiene 1000 casos, 10.000. Pues lo más natural de hacer es ver, bueno, cuántos me dijeron bajo, cuántos me dijeron medio y cuántos me dijeron alto. Cuántos están en la categoría 1, cuántos en la categoría 2 y cuántos en la categoría 3. O sea, lo primero que el analista debe hacer es calcular las frecuencias, así se llaman, absolutas, las frecuencias absolutas. Obviamente, las frecuencias absolutas van a ser tantas como categorías haya. Entonces, si usted tiene 3 categorías, pues la cantidad de frecuencias absolutas van a ser 3. Es decir, la cantidad N1, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, para nosotros, de acuerdo con nuestra notación, N1 minúscula va a ser el número de individuos que me dijeron bajo, en nuestro ejemplo. N2 minúscula va a ser obviamente el número de medio y N3 minúscula va a ser el número de alto. Y aquí estoy haciendo algo que es muy obvio, pero lo tengo que decir en voz alta y es, fíjese que esta es una variable medida en escala de medición ordinal, ¿no? Ordinal, cualitativa, ordinal, ¿no? Cualitativa, ordinal. Entonces, la manera en que hay que reportar los resultados es en el orden, bueno, ascendente o descendente. Usualmente es el ascendente, en el que están estructurados los valores, los niveles. Muy mala idea poner, por ejemplo, medio, bajo, alto, o alto, bajo, medio, o alguna cosa así. De pronto, alto, medio, bajo está perfecto, o bajo, medio, alto está perfecto. Lo importante es que hay un orden, ¿no? Hay un orden, ¿por qué? Porque tenemos una variable medida en escala ordinal. Entonces, un primer grave error de presentación, un primer grave error de comunicación es realizar tablas sin aprovechar la escala de medida de la variable. Entonces, es obvio, pero pues hay que decirlo. Bueno, entonces, pilas, en términos de la notación, N1 no hace referencia a un individuo, hace referencia a que es la primera categoría de la variable, N2 la segunda, N3 la tercera. Por eso es que aquí aparece NJ, ¿no? NJ va a representar para nosotros las frecuencias absolutas. Entonces, es un número, es una cantidad, es una cantidad. Entonces, pilas, las frecuencias absolutas no son datos. Los datos son los niveles, ¿no? El bajo, el medio, el alto. Los datos son esa lista de 100 individuos que me dicen a mí bajo, medio, alto, bajo, medio, medio, bajo, en fin. Y esos valores de cuántos son las frecuencias. ¿Qué tantos me dijeron uno? ¿Qué tantos me dijeron otro? ¿Qué tantos me dijeron el otro? Pero no son datos. Los datos son la lista. Muy bien. Claramente, estas frecuencias tienen dos propiedades obvias. La primera es que es un número entero que no le puede dar ni negativo, ni le puede dar mayor que el tamaño de la muestra. Es decir, en un caso extremo, no sé, todos los individuos dijeron a favor. O en un caso extremo, todos los individuos tenían bachillerato. O en un caso extremo, todos tenían temperatura alta, no sé. Pero no le puede dar mayor que el tamaño de la muestra, ¿no? Es decir, una frecuencia absoluta no le puede dar mayor de la cantidad de individuos que usted está analizando. Ni le puede dar negativo, no tiene sentido.
hay menos dos individuos bajos, o medios, o altos. No, es una frecuencia, es una cantidad, número de. Y obviamente, si usted suma todas las frecuencias absolutas, le tiene que dar el tamaño de la muestra. Obviamente esta es la notación matemática, esta es la notación, digamos, rigurosa, pero pues es natural. Si yo cojo y sumo N1 más N2 más N3, eso le tiene que dar el tamaño de la muestra total. Si usted tiene 100 individuos, pues 100, si no 1000, si no 1.000.000, lo que usted tenga. La notación matemática de eso es esta, ¿no? Sumatoria. Si yo sumo desde el primer caso hasta el caso número 3, pues porque en este caso únicamente tenemos 3 categorías, todos los tamaños de todas las frecuencias absolutas, pues me va a dar el tamaño de la muestra. Juan Camilo, ¿usted está utilizando J en lugar de J? O sea, ¿toca J? No. Para aquellos que no están muy familiarizados con la notación matemática, si usted en lugar de eso quisiera escribirlo como sumatoria desde... Uy, eso no parece una sumatoria, ¿no? Sumatoria desde K igual a 1 hasta 3 de n sub K, también podría. Es decir, lo importante es utilizar una letra que no sea N, ¿no? J. Yo para las categorías usualmente utilizo la letra J, pero si usted quiere otro, también está perfecto hacerlo así. Bueno, muy natural, ¿no? Contar, ¿no? ¿Cuántos en cada categoría? Ahora, una vez usted tiene las frecuencias absolutas, es bueno calcular las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque es que las frecuencias absolutas usualmente pueden decir, si no se interpretan bien, pueden dar a entender una idea errónea. Es como el ejemplo típico del niño con la mamá, ¿no? Como, mami, es que quedé de segundo en el salón, quedé de segundo en el salón, ¿no? Pero resulta que en el salón eran 3. Entonces, una cosa es quedar de segundo en el salón a quedar de segundo cuando son 50. Entonces, y eso lo digo porque a veces cuando las personas reportan las cifras absolutas, no dan la idea general, porque si uno no tiene una perspectiva referente al total, eh, uno no puede hacer como una interpretación verdadera de lo que está pasando. Si a uno le dicen que hay 500.000 desempleados en la ciudad, 500.000 desempleados en la ciudad, sí, pues alguien puede decir, uy, eso es un montón. Pero una cosa es 500.000 de 1.000.000, o sea, el 50%, y otra cosa es 500.000 de 5 millones. Entonces, claramente todo depende de la cantidad de casos. Por eso es que yo soy más fan o soy más inclinado, estoy más inclinado a calcular las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas las vamos a simbolizar con HJ, H minúscula, pilas. Aquí también es N minúscula. Las frecuencias relativas las vamos a simbolizar con HJ y simplemente hacen referencia a la proporción de individuos en esa categoría referentes al total. Entonces, lo mismo, no es lo mismo quedar de segundo cuando son 3 en el salón o de segundo a cuando son 50, o no son lo mismo 500.000 de 1.000.000 o 500.000 de 5 millones o de 50 millones. Las frecuencias relativas son más informativas que las frecuencias absolutas. Entonces, la proporción de casos es muy importante para tener un entendimiento completo de qué representa esa categoría respecto al total. Ahora, un par de comentarios. El primero es que trabajando con las frecuencias relativas, voy a cambiar aquí de hoja porque ya no me cabe. Trabajando con las frecuencias relativas, claro, yo le digo la cantidad de casos en la categoría J, que puede ser la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3. Usted lo único que tiene que hacer, esto es una regla de 3, ¿no? Usted lo único que tiene que hacer es coger
la cantidad de individuos en esa categoría dividido el tamaño de la muestra. Listo. Ahora, esto le va a dar un número necesariamente, entre 0 y 1. No le puede dar negativo, le puede dar máximo 0, bueno, mínimo 0 de hecho, cuando no hay individuos en esa clase, o máximo le puede dar 1. Cuando, eso es un caso extremo cuando todos dijeron a favor, por ejemplo, o cuando todos dijeron temperatura alta, o cuando todos, bueno, nunca menor que 0, nunca mayor que 1. Si no, algo le quedó mal. Ahora, usted es libre de expresar esta proporción en términos matemáticos como quiera. Por ejemplo, eh, si una categoría le da, si la categoría 4 le da de 0.317, cuando ya usted hizo el producto, cuando usted ya hizo la división, usted es libre de expresarlo así o usted es libre de expresarlo así. Perdón. 31.7%. Entonces, es lo mismo, solamente que uno está expresado en puntos porcentuales y la otra no. Por eso es que algunas veces las frecuencias relativas, a veces la fórmula la ponen así, ¿no? NJ respecto a N y multiplicado por 100 para expresarlo en puntos porcentuales, y obligatoriamente usted tiene que poner el por ciento, si no, no está diciendo que está trabajando en puntos porcentuales. Esto es algo obvio, esto es algo muy básico que uno en el colegio aprende, pero lo digo y lo enfatizo por la siguiente razón. Resulta que a veces es mejor, yo acostumbro a presentar todas las cifras siempre en puntos porcentuales, porque la verdad sea dicha es que hay personas que ni siquiera no saben interpretar esto. Dígale, estoy seguro que si usted le pone a alguien este valor, por ejemplo, 0.05, a muchas personas les cuesta trabajo ver que esto es el 5%. Es decir, se confunden con, por ejemplo, 0.5. 0.5 es la mitad, ¿no? O sea, el 50%. Entonces, yo usualmente trabajo con puntos porcentuales porque créame que las personas del mundo del común, si se quiere, pueden ser el gerente, si usted le presenta las cifras así, se van a confundir. Entonces, ya sabe el truco. Y la otra cosa es que, obvio, la sumatoria, si usted suma todas las frecuencias, relativas, eso siempre le va a dar, eso siempre le tiene que dar 1, ¿no? Le tiene que dar 100%. Esto es lo mismo que 100%, ¿no? Claro, si yo considero todos los casos, pues me tiene que dar 100%, la sumatoria me tiene que dar 100%. Y lo digo porque esa es una de las maneras de chequear si la tabla le quedó bien o le quedó mal. Punto. Ahí están las dos propiedades. Entonces, estamos en el momento perfecto para hacer un mini ejemplo y empezar como a trabajar en hacer cálculos y hacer como tratamiento de información con software especializado. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy orientado hacia la ingeniería y en particular hacia el control de calidad, pero recuerde, aquí tenemos estudiantes de muchas áreas. Yo voy a tratar de dar ejemplos tan variados como pueda. Si usted por algún motivo no le interesa el control de calidad o le parece que este ejemplo está muy fuera de su línea profesional, piense o cree o busque casos donde usted pueda aplicar este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si usted está más hacia la parte experimental con los materiales, por ejemplo, entonces, o la parte biológica con individuos, pues, no sé, piense en otro tipo de variables.
como, no sé, el pH de pronto o alguna temperatura como lo estábamos midiendo ahorita, en fin, como algo que le interese más. Entonces, en este contexto del control de calidad, vamos a hacer una evaluación de un proceso en el que durante un periodo específico, usualmente se trabaja mensualmente, a veces dependiendo de de qué tantos productos se elaboren en la compañía, puede ser diarios. Am, tenemos un total de 7.614 lotes que tienen que ser inspeccionados. Y cada uno de esos lotes tiene un total de 100 artículos, en este caso de 100 resistencias. Usted aquí ve la diagramación de a qué me refiero con las resistencias. Bueno, entonces, claro, como es un proceso de control de calidad, la idea es que pues vamos a ver cada lote, eh, um, si presenta algún tipo de inconformidad o no. Es decir, para cada lote, para cada lote vamos a registrar, vamos a contar el número de resistencias con algún tipo de defecto, con algún tipo de inconformidad. Entonces, mire el tipo de tabla que vamos a tener para que todos estemos, digamos, más claros en el caso. Y es, tenemos un total de 7.614 individuos, 7.614 registros, 7.614 entes. Y para cada uno de esos individuos, para cada lote, voy a contar cuántas resistencias hay defectuosas o con algún tipo de inconformidad. Pues ese es el proceso de control. Entonces, mire, ¿qué quiere decir ese cero? Este cero quiere decir que no hubo ningún caso de donde se presentara alguna inconformidad. Y la frecuencia absoluta asociada con esa clase es de 145. Es decir, hay 145 lotes donde ninguna de las 100 resistencias tuvo algún defecto. Hubo 2.415 donde de las 100 resistencias hubo una con algún defecto. O sea, hubo 99 buenas. Hubo 3.456 lotes donde hubo 2 inconformidades, 852 donde hubo 3. No sabemos cuánto de 4. Pues la idea es practicar y poder implementar lo que hemos aprendido para poder encontrar este valor. 157,5 y bueno, con 6 tampoco sabemos. ¿Listo? Entonces, repito, tenemos 7.614 individuos en 7 categorías, y tenemos algunas frecuencias absolutas asociadas con esas categorías. Pues en un contexto de control de calidad donde usted ya sabe qué quiere decir cada número. Entonces, primer mensaje. Antes de ponerse a llenar números, antes de ponerse a hacer cálculos, entienda qué quiere decir cada número, ¿no? O sea, usted nunca se ponga a hacer nada sin saber qué quiere decir este 0, o sin saber qué quiere decir este 145, o sin saber qué quiere decir este 6, en fin. Si usted no sabe de qué le están hablando, si usted no sabe qué significan los números, no tiene sentido nada. Repito, no tiene ningún sentido hacer algo si usted no sabe qué representan los números. Bueno, entonces, únicamente un par de cosas obvias que tenemos que hacer en este ejemplo. Lo primero es que el tamaño de la muestra, y esto ya lo identificamos, el tamaño de la muestra total es, lo tenemos aquí, 7.614. Tenemos un total de 7 categorías. Y tenemos varios datos. Por ejemplo, sabemos que la frecuencia absoluta de la primera categoría es 145. Sabemos que la frecuencia absoluta de la segunda categoría es, ya se me olvidó, 2415, 2415, en fin.
etcétera, 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 etcétera. Hay unas que no sabemos. N4 ni idea. N6 ni idea. Y todas las frecuencias relativas, de hecho, ni idea, ¿no? Las frecuencias relativas H sub J, ni idea. Fíjese que toda esta columna... Ah, bueno, hay una que sí sabemos. Hay una que sí sabemos. La 4. La 4. Por ejemplo, H sub 4, la frecuencia relativa con la cuarta categoría, es de 0.0603. Listo. Entonces, estoy seguro que en este punto ya hay varias personas que tienen como una idea de cómo resolverlo. Entonces, aquí simplemente voy a escribir H1 no sé cuánto da, H2 no sé cuánto da, bueno, etcétera, 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 etcétera. Claro, estoy seguro que varias personas ya tienen como una idea de cómo calcular las frecuencias que nos hacen falta. Esa es la idea del problema. Pero aquí el mensaje es doble. El primero es, bueno, que usted se imagine cómo podría hacerlo. Y segundo, tenemos una excusa perfecta para empezar a utilizar software. Esa es como la idea. Aquí en el chat, Rosángela me dice algo. Me dice, despejar N4 de H4. Esa es una muy buena idea, de hecho. Claro, de hecho voy a explorarla de una vez aquí, aprovechando ese comentario de Rosángela. Me dice, Juan Camilo, claro, yo sé que obviamente H4 me da del 6%, 6.03%. Entonces ella me dice, yo sé que H4 es simplemente N4, que no tengo ni idea cuánto es, sobre N, que sí sé cuánto es. Entonces yo sé que 0.0603 es simplemente N4, que no tengo ni idea, sobre N, que es 7614. Y claramente ahí ya uno puede saber cuánto es N4. Excelente idea. María Isabela me dice que el N empieza desde 0 o desde 1. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya entiendo cuál es la pregunta de María Isabela. Buena observación, buena observación. María Isabela, la N te dice a ti cuántos casos hay. O sea, ¿cuántos lotes hay? Hay 7.614. Claramente empiezas desde uno, ¿no? Primer lote, segundo lote, tercer lote, cuarto lote, hasta que llegas a 7.614. ¿Listo? Ya sé de dónde viene tu pregunta. Tu pregunta viene de las categorías. Entonces, la primera, excelente observación, la categoría uno, la categoría 1 hace referencia a aquellos lotes que tienen 0 inconformidades. La categoría 2 hace referencia a aquellos lotes que tienen alguna resistencia, una sola resistencia defectuosa. La categoría 3 hace referencia a 2 resistencias defectuosas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes 7 categorías, pero la primera categoría arranca en 0. En este caso, ¿no? En este caso. En otro caso puede arrancar en bajo, en otro caso puede ser a favor, en fin. Una cosa es la categoría y otra es la cantidad de categorías, ¿no? Muy bien. Hay otro comentario. Rosángela dice que da un número decimal, pero no tendría sentido. Tendría que expresarlo como discreto, ¿no? Excelente. Sí, de hecho vamos a empezar por ahí. Te estás adelantando un poco. Es absolutamente cierto lo que dices. Entonces vamos a arrancar por ahí. Muy bien. Entonces, bueno, primera cosa. Eh, antes de ponernos como a hacer los cálculos, quisiera, quisiera familiarizarlos un poco con el sistema. Claro, usted ve en sus notas de clase, en el documento, usted ve aquí ya algo de código resolviendo el problema. Entonces, antes de ir sobre el código y antes de ir sobre cómo opera R específicamente, voy a tener en cuenta el comentario que me dice Rosángela y es, mire, el tamaño de la muestra es 7614.
cuando yo lo multiplico por 0.603, mire que me está dando, eh, um, 459.1241. Es decir, ya Rosángela hizo su operación, no la hizo en R, de pronto la hizo en su celular o en la calculadora o lo que sea, o en Excel, y le dio 456.1242. Le dio 400, o sea, cuando despejó N4, N4 le dio 459.1242. Muy bien. Entonces, aquí Ángela hizo algo que me parece muy válido y toca hacerlo, y es hallarle sentido a los resultados. Me explico. Si alguien no entiende qué está haciendo, y ni siquiera tiene ni idea qué es N4, pues entonces no va a saber qué representa este 459. Entonces, claramente Ángela dijo, bueno, esto es una frecuencia absoluta, por lo tanto no me puede dar un número fraccionario, por lo tanto tengo que aproximarlo a un número discreto para que tenga sentido. Claro, y la respuesta es sí, absolutamente. Este número vale la pena aproximarlo es a 459, que es el número más cercano en términos discretos. Entonces la pregunta inmediata es, pero Juan Camilo, ¿pero por qué no me está dando cerrado? Y la razón es porque aquí apenas estoy utilizando 4 cifras decimales, ¿no? Si yo hubiera utilizado todas las cifras decimales asociadas con el cociente, con la división, entonces me hubiera dado un número cerrado, 459 cerrado. Me tocó aproximarlo, pues porque no tiene sentido 459.12 lotes defectuosos, no tiene sentido. Es como el número, ¿cuántos individuos en la empresa están a favor? 459.12, no, pues no tiene gracia, 459 o 500, punto. Entonces, el gran mensaje es, pues más allá de la multiplicación, es hállele sentido a lo que está haciendo. Entonces me toca aproximarlo a 459, perfecto. Ahora, voy a cerrar con este comentario acerca de R. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer todo el ejemplo, lo vamos a continuar la próxima clase, pero sí voy a decirle algo. Mire, abra RStudio. Entonces, yo ya tengo mi icono aquí en la barra de tareas, aquí usted lo está viendo con el mouse, o si usted quiere simplemente puede poner RStudio y le sale aquí bueno, yo no sé si usted vive en el mundo Mac, si es en Mac, lo lamento, no sé cómo hacerlo en Mac porque soy un usuario Windows toda mi vida. Inclusive cuando estuve en el doctorado me rehusé 100% a pasar a Mac, no sé. Entonces, habrá RStudio. ¡Pum! RStudio, no R. Bueno, si quiere hacerlo en R directo también está. Cuando usted abre RStudio, le va a aparecer este ambiente, digamos. Le va a aparecer un montón de letras. Bueno, le va a aparecer esto. Tengo aquí una pregunta en el chat, la voy a leer antes de continuar con lo de R. ¿En qué caso, Marlon me dice, en qué caso tendría sentido? Marlon, cuando yo estoy trabajando con frecuencias absolutas, en ningún caso tiene sentido. ¿Por qué? Porque las frecuencias absolutas hace referencia a conteos, ¿no? Como número de. Entonces, en ningún caso tiene sentido obtener valores fraccionarios. En donde sí habría sentido es si yo fuera, si estuviera despejando, por ejemplo, frecuencias relativas. Una frecuencia relativa sí me puede dar fraccionaria, ¿no? De hecho, me tiene que dar un número entre 0 y 1. Entonces, mi punto original, Marlon, era que yo tengo que saber qué estoy haciendo para saber cuándo hay sentido y cuándo no. En el caso de las frecuencias absolutas, pues no tiene nunca sentido reportar un número fraccionario, pues porque son conteos. Bueno, dicho eso, gracias por la intervención. Dicho eso, en R usted va a tener una consola que es el sitio donde usted hace las operaciones. Va a tener aquí en la parte superior derecha un ambiente, un environment, un ambiente global donde van a aparecer
los objetos que definamos en el sistema. Y abajo, en la parte inferior, usted va a tener otra casilla donde va a haber como una sección de ayuda, una sección de gráficos, una sección de archivos, en fin. Entonces, primera cosa. En la consola, usted va a hacer las operaciones numéricas. Por ejemplo, 2 más 2. ¿Cuánto da? 4. ¿Qué hice? Voy a agrandarle un poquito. Lo único que hice fue escribir 2 más 2 y luego le di Enter. Punto. No hice absolutamente nada más. Si usted quiere hacer menos 7 más 10, hágalo también. Enter. O sea, básicamente la consola es la calculadora. Es donde usted escribe todas las operaciones que quiera llevar a cabo. Punto. Si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, pues le aparece, usted escribe la operación donde está el cursor, 10 por 5. Y después le aparece el 50, le aparece el resultado. Este 1 que aparece aquí no es nada, es simplemente que es la primera línea. ¿Por qué? Porque a veces hay resultados que tienen más de una línea, ¿no? Que son hartos resultados. Entonces ese 1 no significa nada, ese 1 simplemente significa que es la primera línea. O sea, es el primer renglón, pues. El primer renglón de los resultados. Puede haber más de un renglón porque, pues, si tengo hartas operaciones, pues me pueden dar más renglones. Entonces, aquí en la consola simplemente vamos a escribir lo que está ocurriendo. Ahora, hay una operación que a mí me gusta mucho y es, si usted se da cuenta, aquí en la parte superior derecha hay una escobita. Esa escobita, ahí aparece Clear Console, es para limpiar la consola. Entonces, limpiar la consola quiere decir deshacerse de todo lo que usted está viendo en este momento. Si a usted no le gusta la escobita y le gustan más los shortcuts, usted puede escribir simplemente Control L. Control L significa limpiar la consola. Entonces, simplemente voy a oprimir voy a oprimir aquí la escobita para que usted sepa lo que va a pasar. Mire, ¡pum! Limpio la consola. Es una de mis operaciones favoritas porque vamos a estar haciendo operaciones todo el tiempo, entonces la consola se va llenando y, en fin. ¿Eso quiere decir que ya no puedo hacer nada? No, usted puede seguir, ¿no? 5 por 5 igual a 25. Vamos a hacer la operación que teníamos antes. La operación que teníamos antes era 0.0603 multiplicado por 7614. 7614. Ahí está. El 459.1242. ¿Listo? Entonces, el primer gran mensaje es, en esto de R, usted va a tener muchísimas opciones. Si usted se da cuenta, hay un montón de botones, hay un montón de cosas. Vamos a ir poquito a poco viendo qué es cada cosa. Pero por ahora el gran mensaje es que dentro de la consola vamos a hacer las operaciones matemáticas que nosotros queramos. Y haga las operaciones tal cual usted las piensa, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere escribir menos 2 por, abro paréntesis, 5 menos 3. Sí, 5 menos 3 da 2, por menos 2 me tiene que dar menos 4. Listo. O sea, como que usted es libre de hacer las operaciones tal cual las piensa matemáticamente en su cabeza, en el cuaderno, pues. O sea, como que usted transcribe literalmente, aritméticamente, lo que es. No hay como una... Yo quiero, bueno, un truquito aquí que de una vez aprovecho. Supongamos que voy a limpiar la consola, la limpié. Control L, me gusta más el control L, a mí no me gusta la escobita. Control L, pum. Profe, Sí, dime. una pregunta. Es que supongo, no sé si nosotros iremos a usar variables, tipo como asignar un valor a una variable. Sí, es que Entonces, sí. perdón, ¿Quién está hablando? Rosángela, es Los que tengo una Ángeles, duda sí. respecto a eso. No sé usar R, yo estaba intentando aprender MATLAB, entonces en MATLAB cuando uno limpia la consola también se limpia toda la información de las variables. No sé si aquí pase lo mismo Bueno, o cómo se guardan las variables. Rosángela dio un paso más allá. Todavía no hemos discutido esto de las variables porque apenas estamos discutiendo
los aspectos aritméticos de la consola. Y sí, las variables, de hecho, en programación las vamos a llamar los objetos con los que vamos a trabajar, los podemos definir en R, pero te estás adelantando, te estás dando un paso más allá. Vamos a llegar en ese momento, vamos a llegar allá. Dame un par de minutos y vamos en esa dirección. Entonces, mi punto es, antes de ir sobre las variables, un shortcut extra es, un atajo extra es, con la flechita hacia arriba en su teclado, mire que le aparecen las operaciones anteriores que usted ha hecho. ¿Sí se da cuenta? Y con la flechita hacia abajo, le aparecen las operaciones. Usted se puede mover entre las operaciones con las flechitas. Entonces, supongamos que usted quiere hacer otra operación aritmética, entonces yo me devuelvo y digo, ay, aquí se me olvidó hacer la división por 27. Entonces yo puedo poner, no sé, otro paréntesis. Y al final voy a dividir, que es el slash, voy a dividir entre 27. Entonces, mi primer mensaje, antes de ir sobre lo que menciona Rosángela, es que usted las operaciones aritméticas las puede escribir tal cual las piensa. Tal cual las piensa. Entonces, aquí hay otro comentario en el chat. Aquí ya él me dice que para aproximarlo a entero, que si lo vamos a ver. Claro, el software, como Excel, como Python, como todos los software, tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, la aproximación a enteros, como la definición de variables, en fin, como todo eso. Mire, es que con esto uno puede hacer hasta gráficos interactivos con mapas, con redes, con, bueno, cualquier cosa que usted se pueda imaginar lo puede hacer. O sea, es como esto es una calculadora supremamente avanzada. Cualquier cosa, es más, a mí me cuesta pensar en algo que no sea posible hacer con esto porque todo uno finalmente lo logra hacer. Entonces voy a cerrar la clase con el siguiente comentario y es, apenas vimos que R tiene una capacidad aritmética dentro de la consola y en la programación, no lo hemos hecho aún porque ya apenas tenemos un par de minutos restantes, es fundamental poder definir objetos y funciones sobre esos objetos para poder hacer operaciones. La próxima vez vamos a arrancar con eso. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, aquí en nuestras notas de clase, mire que yo definí un objeto. Todavía no quiero ir sobre eso, porque no voy a tener tiempo para hacer la explicación completa, pero la idea es poder definir objetos, poder definir variables para poderlas operar sin necesidad de estar escribiendo los números y para poder tener en memoria, de hecho es en memoria RAM, poder tener en memoria toda la información y todos los datos sin no tener que de alguna forma recurrir a operaciones aritméticas básicas como yo lo estaba haciendo hace un segundo. Entonces, mi primer gran mensaje es, si usted no está familiarizado con este software, perfecto. Si usted no tiene experiencia de programación, perfecto. Lo único que tiene que saber por ahora es que puede abrir el software y puede hacer operaciones aritméticas en la consola. Punto. La próxima vez arrancamos con la definición de variables y operaciones entre esas variables, como estaba sugiriendo ya. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy cerramos la parte de fundamentación estadística con el proceso investigativo. Empezamos a trabajar las tablas a una vía de clasificación y trabajamos con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, vamos a empezar la próxima sección, la próxima clase, con la resolución de este ejemplo, porque no lo hemos resuelto, y cómo trabajar con R. Quiero detenerme en el ejemplo para que ustedes aprendan a trabajar con el software. ¿Listo? Entonces, nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo.